verdadera historia del país. 1900. Pérdida de Panamá. Debido en gran manera a la falta de seriedad de un presidente poeta y de un gobierno sumergido en la Guerra de los 1000 días. 1909. Surge el general Rafael Reyes. Durante su mandato Colombia gozó, por fin, de un periodo de paz después de tanta violencia, además de gran desarrollo educativo y de infraestructura. Entre los años 20 y 30, surge un grupo de izquierda financiados por David Rockefeller, llamado los civilistas, que pretendían acabar con el ejército. Recordemos que Rockefeller era el organizador y financista de los ejércitos del grupo llamado los no alineados, que formaban un tercer bloque durante la Guerra Fría. De ese modo tenía control del mundo comunista, a quienes financiaba también. Y adicionalmente, controlaba el mundo capitalista a través de sus inversiones petroleras, y de todo tipo, en Estados Unidos. 1919, Bogotá. Primer Congreso del Partido Obrero. Del Partido Socialista, que hizo alianzas con el Partido Liberal. Vencer o morir. Aparece en escena Silvestre Savitsky, ruso, imprimió panfletos que tenían como título 21 condiciones de Lenin, 1919. Savitsky inició el adoctrinamiento de jóvenes, entre los que se encontraban Alberto Lleras Camargo, futuro presidente, Felipe Lleras Camargo, José Mar, Gabriel Turbay, sin relación con el futuro presidente, Luis Tejada, etcétera, etcétera. 1920. La danza de los millones. La indemnización de Estados Unidos por Panamá. Se crea la Contraloría General de la Nación, como requisito de Estados Unidos para evitar que los políticos colombianos se robaran el dinero. 1924. Se organiza en Bogotá la primera asamblea comunista, dirigida por José Mar, Moisés Prieto, Hernando de la Calle, tío de Humberto de la Calle, el negociador de La Habana por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, Diego Mejía, quienes se reúnen para dejar por escrito que en lugar de usar el nombre de combate comunista, por táctica de lucha, se conviniera usar socialista revolucionario, para mimetizar su radicalismo. 1924, crisis financiera. Es nombrado presidente Miguel Abadía, quien traicionó al Partido Conservador. 1928, matanza de las bananeras. Toma protagonismo María Cano, una elitista y adinerada activista comunista. Gracias a sus influencias, ayudaba en la distribución de armas y adoctrinamiento, para apoyar la creación de guerrillas, especialmente armando campesinos en la zona bananera, con el apoyo de la astronómica cifra, para la época, de más de $100.000 facilitados por David Rockefeller. El general Rengifo, ministro de Defensa, o de Guerra, como se le llamaba en ese entonces, denuncia dicha actividad, pero es ridiculizado por la prensa comunista de los diarios de El Tiempo y de El Espectador, quienes tenían relación personal con María Cano, quienes lo compararon con el dictador de Venezuela José Vicente Gómez, para contrarrestar la gran popularidad de Rengifo. Y aprovechando la mal llamada masacre de las bananeras, finalmente es destituido por acusaciones falsas sobre otra masacre inexistente, poniendo en su lugar, por primera vez, a un civil, de ideología comunista, en ese ministerio, quien desmantelaría al ejército, cumpliendo así las órdenes recibidas por David Rockefeller, quien les financiaba sus suntuosos estilos de vida. 1929. Se reúnen en las oficinas de El Tiempo, Eduardo Santos, tío abuelo de Juan Manuel Santos, futuro presidente y principal comisionistas de la venta del país a la Corporación Internacional Globalista, dirigida por George Soros. También estaba Luis Cano, El Espectador, Gabriel Turbay, fundador del centro de adoctrinamiento comunista llamado Universidad Externado. También estaban Francisco José Chaux, Roberto Botero Saldarriaga, Luis Nieto Caballero. Ellos imponen como presidente en 1930 a Enrique Olaya Herrera, primer liberal en más de 30 años, quien le dio personería jurídica al Partido Comunista, unido al Partido Liberal. Guerra contra el Perú.
se gana la guerra. Y el ejército vuelve a tener prestigio. Pero López Pumarejo, abuelo comunista de Revista Semana, viaja a Brasil a negociar la paz de una guerra ya ganada, donde Colombia pierde territorio. Y este diplomático no solo no es juzgado, sino que es premiado con la siguiente presidencia. 1934, Alfonso López Pumarejo, padre de Alfonso López Mikkelsen, quien funda el Movimiento Revolucionario Liberal, financiado directamente por Rockefeller a través de Cuba. Eduardo Santos apoyó toda la instalación e infraestructura del Partido Comunista Colombiano. López Pumarejo vuelve a ser presidente de 1942 a 1945 para colaborar en la instauración doctrinaria del comunismo. Transcurría la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se hacía fuerte como primera potencia mundial, lo que previene a esta élite comunista para actuar encubiertamente. 1948, Jorge Eliezer Gaitán buscaba la presidencia teniendo el apoyo del Partido Comunista, pero las diferencias doctrinales entre el nacionalismo de Gaitán y la revolución internacional del marxismo-leninista hacen que Gaitán se desligue de ese apoyo que no necesitaba para ganar. Es en ese entonces que David Rockefeller, dueño de los ejércitos de los países no alineados, a través de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decide su asesinato, encomendando al joven Fidel Castro para su ejecución, y así boicotear, además, la 9ª Conferencia Panamericana, que acercaba a Latinoamérica con Estados Unidos, y donde se creaba oficialmente la Organización de Estados Americanos, OEA, desligado del control de David Rockefeller. Desde ese momento, el comunismo y el liberalismo se hicieron uno, como un cuerpo de dos brazos. Los presidentes desde Alfonso López Pumarejo a Eduardo Santos y Carlos Lleras Restrepo, este último un gran intelectual, abiertamente apoyan las guerrillas comunistas, trayendo a Colombia incluso expertos soviéticos en lucha armada, y asesores de adoctrinamiento en las universidades públicas y privadas, como el Externado, donde Gerardo Molina jugó un papel preponderante en la inoculación del odio en los jóvenes estudiantes. 1948. Diego Montaña Cuéllar y Gilberto Vieira, directores del Partido Comunista, en los gobiernos comunistas desde Alfonso López Pumarejo a Eduardo Santos y Carlos Lleras Restrepo, viajaban a Moscú y a Pekín, donde recibieron acompañamiento del escritor Manuel Zapata Olivella, para recibir instrucciones y apoyo, incluso armamento, para las guerrillas. 1950. El sur del Tolima ya estaba controlado totalmente por el comunismo. Jaime Baraca, comandante guerrillero, dijo: en Irco ya existían las autodefensas de masas comunistas, que luego se trasladaron a Davis, donde, supuestamente, nacen las FARC, bajo el mando de Lister, Souro Ullosa, y tras los enfrentamientos entre ellos mismos, aparece por primera vez Pedro Antonio Marín Bernal, alias Tiro Fijo, quien por su sevicia doctrinaria impondría a base de sangre la jerarquía militar de las FARC, lo que conduciría a lo que se conoció como Marquetalia, y lo que él mismo denominó como Movimiento Fidelista de la Revolución Cubana. De 1953 a 1957, el general Gustavo Rojas Pinilla toma el poder. Su mandato se caracterizó por la realización de grandes y relevantes obras de infraestructura, la despolitización de la policía, la traída de la televisión al país, y puso término a la segunda etapa de la época conocida como la violencia, entre muchas otras, además de innumerables avances culturales y tecnológicos. En 1954, durante su mandato, se reconoció el derecho al sufragio femenino, pero, al parecer, una alianza corrupta de liberales comunistas y conservadores le robaron la presidencia. En 1961, en el barrio Las Cruces de Bogotá, se descubre una fábrica clandestina de bombas, que era parte de la estructura terrorista de las Milicias Comunistas Unidas. En 1962, nacen nuevos grupos terroristas como el Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR, fundado por Luis Emilio Valencia, Gloria Gaitán, esta última, hija de Jorge Eliezer Gaitán,
y quien logró posesionar su nombre para financiar sus actividades terroristas a través del buen nombre de su padre, bajo el mito de la masacre de las bananeras, y quien incluso a la fecha continúa recibiendo apoyo financiero de diferentes entidades internacionales para alimentar delirantemente dicho mito. También, el movimiento obrero estudiantil campesino, MOE. Muchos miembros del Centro Democrático Uribista vienen de ese grupo terrorista comunista. Desde Lleras, pasando por Pastrana Borrero, hasta López Mikkelsen, miembro activo de grupos terroristas, el comunismo y las guerrillas se paseaban a sus anchas en el país en medio de la Guerra Fría que ocupaba al mundo, en donde los testimonios de pilotos aéreos que denunciaban haber visto columnas enteras de guerrilleros dirigiéndose a la toma sangrienta de un pueblo, no eran escuchadas por esos gobiernos, que daban la orden de no intervenir. Hasta la llegada de Turbay Ayala, quien combate el terrorismo, siendo blanco, como es costumbre por la prensa hegemónica de izquierda, de la ridiculización de medios como El Tiempo y El Espectador, siguiendo la dogmática ortodoxia comunista de denigrar y difamar al oponente. Pero, le sigue Betancourt, comunista, y quien retrocede todo lo logrado por Turbay, sacando de la cárcel a todos los terroristas, que un tiempo después le pagan al pueblo colombiano con el holocausto del Palacio de Justicia, donde fueron asesinados los, otrora, honorables magistrados de la Corte Suprema. Junto con Pablo Escobar, destruyeron lo mejor de la intelectualidad honesta de Colombia. Luego viene Barco, quien sufría de Alzheimer, y fue fácilmente manipulado. Plena época de Pablo Escobar. Para luego, la llegada de Gaviria, quien asombrosamente no solo no mete presos a los terroristas que causaron la masacre del Palacio de Justicia, sino que llama a juicio a los militares que restablecieron la dignidad, el orden y la soberanía del país, como a el coronel Plazas, etc. Pone como ministro de Defensa a un alto miembro de las FARC, a Rafael Pardo, y organiza una constituyente para hacer una constitución, 1991, a la medida del narcocomunismo, presionados por Pablo Escobar, y asesorados por el Foro de Sao Paulo, creado por Fidel Castro, 1990. El Foro de Sao Paulo, que cambió de nombre a el de Puebla, es financiado por diferentes entidades y organizaciones al margen de la ley, como el cartel del narcoterrorismo de las FARC. Es ahí en donde comienza la falsa campaña, el comunismo ya no existe, que invitan a redefinir a soberanía, de modo que los países no tomen decisiones propias sino que se sometan a, entre comillas, entre supranacionales, la corporación internacional globalista administrada por Karl Schwarz, George Soros, etcétera, de manera que los ejércitos no sean necesarios, nuevo orden mundial. Por eso el general Mejía Ferrero, comunista, dice, hay que redefinir la misión de las fuerzas militares. Y, quien junto a otros como Vargas, León Valencia, etc., dan cátedra de adoctrinamiento comunista a los jóvenes oficiales. De 1994 a 1998, llega al poder, de manera insólita, Ernesto Samper Pizaño, quien llegó a ser presidente a pesar de las evidencias sobre sus nexos con el narcotráfico, y quien lograría la consolidación de la alianza de las FARC con el cartel de Cali, llegando a ser una misma multinacional del delito, como bien lo describió el honorable general Bedoya, acusado de fascista por el pupilo de Soros y venidero presidente del globalismo comunista, Iván Duque. Luego viene Pastrana, para dar paso a Uribe, quien por un lado, combate a muerte contra los ideólogos de las FARC, esa cúpula genocida pero insobornable, para luego quitarle el fuero que protegía a los militares. Y por otro lado, mete presos a los paramilitares que las combatían, y dar el puntillazo final, metiendo presos a más de 4.000 de los mejores soldados antiguerrilleros, bajo el mito de los falsos positivos, donde solo el 4% de los militares fueron denunciados con pruebas reales. Y quien instala a Juan Manuel Santos, con la votación más amplia de la historia, para finiquitar la venta del país a la corporación internacional. Es decir, esas élites que fundamentan su efectividad de control de masas bajo el esquema del globalismo comunista chino.
y este Uribe, indolentemente, bajo órdenes internacionales de los jefes de George Soros, monta a Duque, para hacer la transición a ese tipo de globalismo que ya adoptó el nombre de gobernanza mundial, la cual ya se efectuó fluidamente y sin ninguna oposición. El pueblo colombiano en el corto lapso de 3 gobiernos, se quedó sin país. Y ya bajo los nuevos propietarios de Colombia, se inició la transformación de un país con esperanza, a la miseria de una tiranía comunista, teniendo como cara visible a Gustavo Petro, un leguleyo terrorista miembro del cartel del narcotráfico llamado M-19, al cual pertenece casi toda la cúpula del partido de Álvaro Uribe. Y quien llevó la corrupción al extremo, con el único fin de destruir el país desde su base, para llevarlo a la nueva estructura de dominio masas del neofeudalismo ultratecnológico globalista. Casi todo un siglo de comunismo. Y ahora los comunistas tienen cínicamente por eslogan que lo que necesita Colombia es un cambio a ese nuevo sistema de opresión. Pero en realidad el cambio que necesita Colombia es volver los ojos a Jesús, quien está pronto a regresar, y es el único que puede salvar a Colombia y a el mundo. Y esa sí es la verdad.